Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la televisión abierta. Estamos ya en la cuenta regresiva, no solo por las elecciones, sino porque este programa se acaba ahorita nomás, era solamente por la segunda vuelta, era un entretenimiento nada más. Hoy está con nosotros Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista Peruano. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal, Beto? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Has dicho que vas a votar por PPK tapándote la nariz. ¿Por qué tapándote la nariz? ¿A qué huele PPK? Es que el coincidir con gente que ya me resulta repugnante y que también dice que va a votar por PPK me hace sentir así ciertos malos olores alrededor de él, no por él mismo, ¿no? Estás dentro de una combi bien apretada, ¿no? Es demasiado apretada y además con todo mundo, oportunistas, gente que busca una figuración de último minuto, gente que se quiso colocar con el fujimorismo pero que terminó por otro lado y entonces ahora resentido. Bueno, habrá que tragarse el sapo y decir, bueno, son los rigores de una segunda vuelta, pues o blanco o negro, y entonces en esas dirimencias ya, habrá que hacerlo de esa manera, pero la verdad es que en la medida en la que pasan las horas, ya no digo los días, el olor se me hace cada vez más penetrante, pero no creo que vaya a cambiar a la larga, porque son decisiones políticas personales, ¿no? Ahora, esa es la razón por la que no fuiste a la marcha de Keiko. No, ni pensaba ir, la verdad ¿No? que ni pensaba ir. La convocatoria no es una convocatoria que a mi modo de ver deba estar siempre figurando en las campañas electorales. Tienen que ir a... ¿Por qué no salieron a decir por PPK? Bueno, está bien contra ella, pero o sea, por alguien, pero no todo en la aglomeración contra la otra candidatura. Yo creo que al final eso la termina favoreciendo, ¿no? Porque en realidad está su cara en todos los letreros, su nombre en todas las bocas. Digamos que cuando lo trasladamos a la lógica de la televisión, cuando uno tiene un enemigo no lo menciona. Así nunca, es, así aunque es. te No, torture. aquí la han mencionado Entonces, una y mil veces claro. a grito pelado. Y mira, si tú te pones a ver la marcha que hicieron en la primera vuelta, y 2 días después o 3 días después sale una encuesta, es cuando apareció una distancia mucho más grande. Ella creo que en todas las encuestas figuraba entre 30 y 35. Obtuvo 36, 37%. Esa marcha puede haberla ayudado incluso, ¿no? O sea que tampoco es como para que ella se sienta demasiado perseguida o estigmatizada, porque yo creo que la población lo que en el fondo tiene, como hay una segunda etapa, una segunda vuelta tan larga, ya un hartazgo muy grande de los adjetivos, y entonces está tratando de sopesar su voto de una manera más adecuada, ¿no? El editorial del Comercio de hoy se refiere a algunos de los personajes que se han sumado, ¿no es cierto?, a este gran grupo de gente que se opone a Keiko, y menciona 2 ejemplos, ¿no?, como el desembarcado candidato presidencial del oficialismo, Daniel Urresti, y su compañera de fórmula, exalcaldesa Susana Villarán, a quienes el Comercio llama de paupérrimas gestiones en las responsabilidades públicas que les tocó cumplir, ¿no?, y que ahora están, digamos, de alguna manera reciclándose o lavándose la cara, según el editorial, al subirse a este coche. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, yo estoy de acuerdo. En el caso de Daniel Urresti, a mí me parece de mayor desfachatez su posición porque él trabajó codo a codo con Montesinos en Palacio de Gobierno. O sea, mientras la dictadura real, la que existía en las calles, no pues esto que hay ahora, que es una candidatura de la hija, sino la que existía en Palacio de Gobierno, y que hacía que para salir justamente en este tipo de marchas, o sea, tú tuvieras que salir con todos los riesgos que eso suponía, chuponeaba y chuponeaba desde Palacio de Gobierno. Y el señor trabajaba con el señor Roberto Guamán Azcurra en Palacio de Gobierno en los años 96, 97 y 98. Luz Salgado se lo dijo en su cara en una sesión de pleno y él calladito. Y después dijo que bueno, que él era militar y que lo habían puesto ahí. Bueno, está encargado de comunicaciones. Ah, qué bonito, ¿no? Ahora, si uno es militar, ¿tiene que aceptar todo eso? Yo recuerdo al general Salinas Sedó, que renunció y quiso hacer un autogolpe para restituir la democracia, porque no tuvieron los pantalones de hacer lo mismo que hizo el señor Salinas Sedó. Ahora, lo que mencionas Entonces también... ahora son antifujimoristas. Eso es lo que yo digo, pues hipocresía, simplemente lavarse la cara, como tantas otras personas que eran ultra fujimoristas, periodistas, artistas, etcétera, y al día siguiente de la caída eran los primeros en pedir que los acusaran, ¿no? Claro, es muy fácil, digamos, salir con letreros contra la mafia ahora que Montesinos y Fujimori están en la cárcel. Exactamente. ¿No? Pero, claro, los jóvenes que estaban en el colegio, no habían nacido... Bueno, ellos no, pero digamos gente que ya estaba cuajada en la prensa, por ejemplo, ya para qué voy a mencionar nombres, me voy a ganar muchos enemigos, pero que estaba cuajada en la prensa y que estaban en periódicos abiertamente pro-gobiernistas, después aparecen acusando a los demás y reclamando y gritando, ¿no? Convirtiéndose en los campeones del antifujimorismo, y ahora los veo en la marcha.
Entonces hay que tener un poquito más de coherencia, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, el señor Fernando Olivera envuelto en el pabellón nacional, que es Por una imagen favor. que a mí me ha provocado arcada, Por francamente. favor, y además Fernando No sé, Olivera igual, o sea, ¿no se supone que hay que luchar por la memoria? La gente no se acuerda de hace 10 años, ¿no? Sí, y más de 10 años, porque Fernando Olivera fungía de hacer oposición en la época del Fujimorismo, en la época del CCD y en el del Parlamento del 95, pero le dieron la presidencia de la Comisión Investigadora contra Alan García, le dieron todo tipo de recursos económicos, viajó por todo el mundo con todos los demás fujimoristas solamente para perseguir a Alan García. O sea, tenía una posición expectante que lo hizo convertirse en una figura política de la mano del fujimorismo. Ahí coincidían perfectamente. Entonces, que no me venga con que él luchaba contra la dictadura de Fujimori tampoco, ¿no? Ahora, esta especie de nueva correlación de fuerzas ha tenido pues algunos cambios de piel desconcertantes. Hace cosa de media hora escuchaba al señor Luis Taís de Perú Posible diciendo que con qué cara hablaban en el movimiento peruano por el cambio de mafias o de narcotráfico cuando ni PPK ni Bruce habían aclarado los nexos de Gilbert Violeta con la mafia de Orellana. Entonces ahora, cosa curiosa, Luis Taís está llevando agua a los molinos de Keiko. Sí, ahora, no sé si recuerdo bien, a lo mejor tú sí, ¿Taís se mantiene en Perú Posible o salió creo hace poco? No, él renunció. Renunció a Perú Posible. Claro. Bueno, yo creo que eso ya es una tocata y fuga, ¿no? Todo el mundo se está yendo de ahí. Carmen Omonte ha declarado que va a votar por Fujimori, el señor Renan Espinosa la estigmatiza y la acusa de todo. Y ahora me imagino que a Taís le va a llover duro y parejo también por parte de quienes todavía se mantienen en el partido del señor Toledo, si es que eso se llama partido, ¿no? Pero eso está pasando también en el APRA, porque Velázquez Quezquén también ha manifestado su apoyo, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno que haya tanta libertad que gente del mismo partido se dispara para su lado? Quizá no sea tan bueno, es verdad, no es una situación de las más deseables, pero a diferencia de Perú Posible, en donde se acusan entre ellos, nosotros estamos respetando las posiciones que puedan tener otros. O sea, a mí me parece que la opción que está tomando Javier la hace dentro de la libertad que el partido ha decretado y es opción. Y yo la respeto completamente, como él también ha señalado que respeta mi voto. Y en ambos casos puede haber razones de carácter político que puedan ser atendibles. Pero yo te diría que, por lo menos de lo que he consultado con la mayoría de dirigentes de base, etcétera, hay una tendencia más de identificación hacia Pedro Pablo Kuczynski, sin olvidar que pese a las contingencias de su propia renuncia que nos dejó en estacada, Mercedes Arauz fue nuestra candidata, ¿no? Y fue ministra del gobierno de Alan García. Y que además en el fondo tampoco encontramos mayor discrepancia en términos de planes de gobierno. Ojo, cuidado, con el fujimorismo tampoco es que tengamos una actitud en el sentido de decir, de todas maneras va a haber una dictadura, es un narcoestado, me parece que esos son estigmas absurdos. El fujimorismo ha tenido un comportamiento democrático cuando han sido bancadas de oposición ahora. Y en el régimen anterior. Yo no puedo decir que el fujimorismo ha saboteado la democracia en los últimos 10 años con sus parlamentarios. O sea que esas cosas hay que ponerlas también con la relativa frialdad con la que al final se tiene que decidir todo esto. Ahora, ¿hasta qué punto va a afectar la gobernabilidad de quien gane, sea PPK o Keiko, esta guerra fratricida que ha sido pues los últimos días de campaña, ¿no? Porque quien llegue al poder va a tener que llamar al consenso, va a tener que reunirse con todos aquellos a los que les ha dicho narcos, corruptos o lo que fuere, ¿no? Van a tener que abrazarse al final de la batalla. Ojalá tengan la madurez de hacerlo, porque siempre es así. Primero hay que ver el talante del que pierda, que no sea picón, que no vaya a denunciar fraude. Bueno, pero es que hay que ver el está talante claro del que que si pierda. Keiko gana, va a haber marchas diciendo fraude, ¿no? Creo que eso es bastante pero no fácil creo que las propicie PPK, si es que no ha habido pues un fraude, que no va a haber. Y esas marchas las tratará de seguramente de capitalizar la izquierda como siempre, y al final, como siempre, se terminarán dividiendo en 1000 marchitas y se terminarán peleando entre ellos. Seguramente a nivel del Congreso van a querer ser una oposición permanente y constante, pero no creo que lo logren, porque en el gen que tiene la izquierda peruana está primero pelearse entre ellos y después ver cómo se pelean con los demás. Eso les va a venir de todas maneras. De manera que tendría que resultar que al no haber profundas discrepancias en materia de aspectos económicos, sociales y políticos que hay que hacer, tendría que ocurrir que debe haber un encuentro entre quienes ahora se están diciendo de todo, como también los que estuvimos en la primera vuelta, tratar de colaborar. Todo depende del talante del que pierda en aceptar la derrota y del que gane en ser aperturista.
Porque si no, pues, o sea, si creen que van a ganar y van a comerse toda la torta del cumpleaños, entonces ahí lo que van a hacer es polarizar al país. Eso sería suicida. Teniendo en cuenta la experiencia reciente de alianza con el PPC, ¿cuánto le sirve a PPK el endose de Lourdes Flores? Bueno, todo ¿Por qué te ríes? ¿Es una pregunta hilarante? es una pregunta que contrae, a veces supone cierto, ¿cómo podríamos? Leyenda urbana que hay alrededor de Claro, Lourdes y el PPC, claro. que yo no quiero repetir. ¿Pero ustedes han comprobado esa leyenda o no? Yo diría que me la pasé toda la campaña diciendo que íbamos a evaluar el resultado positivo o negativo de esa alianza después de la elección, y una vez evaluado hay que decir que fue negativo. Fue negativo, no se sumó absolutamente nada. ¿Se arrestó, más bien? Probablemente se restó. Ahora, no quiero ser tan pretencioso y decir que ellos nos restaron a nosotros o algo así. Hablemos pues de un tema en términos coloquiales, que es una, digamos, debacle simultánea, y porque nuestro candidato presidencial, digamos, era el que encabezaba la lista, la propuesta presidencial, y entonces, pero no se sumó. Yo creo que la población no aquilató esto de que dos partidos se unan. Creo que sigue siendo demasiado notoria la preferencia de la ciudadanía por personas, por caras, por rostros, por campañas efectistas. No son los conceptos ni las tradiciones lo que pesan en estas cosas. Lo demostró el tema del ascenso del señor Guzmán, que no era nada, pero era solamente figuretti y en un momento tenía un gran ascenso. El propio ascenso de Pedro Pablo Kuczynski como consecuencia de la caída del señor Guzmán explica un poco esa situación, la salida de Acuña también. Ha habido pues ese tipo de factores y creo que eso replantea un poco la manera de hacer política, ¿no? Ahora que hablabas de la izquierda, pensaba en lo siguiente. Verónica Mendoza, a diferencia de Goyo Santos, ha dicho que, bueno, hay que marcar PPK, pero el voto es crítico, ¿no? Para hacerle frente a la amenaza fujimorista, pero que apenas llegue al poder, se pasan a la oposición. ¿Qué antecedentes hay en el Perú de este tipo de apoyo que te prometo que te voy a atacar apenas ganes? Es una cosa rara, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, pero no me sorprende tanto de la izquierda. La izquierda siempre ha tenido esa actitud. Y en todo caso es la posición que puede tener Verónica Mendoza, pero cuando tú empieces ya a analizar en forma específica, por ejemplo, que su bancada parlamentaria no obedece a un solo patrón partidario, sino que hay varias tendencias, varios grupos. La propia Verónica Mendoza pertenece a una organización que no están inscritas, pero que son 4 o 5 personas nada más dentro de todos los congresistas que han salido. Entonces, cuando empiece cada uno a acomodarse dentro de su lógica dogmática, no habrán consignas unitarias y Verónica Mendoza dejará de ser la lideresa y pasará a ser una NN de la política, porque ya serán los parlamentarios los que van asumiendo el protagonismo en los próximos 5 años. Entonces, a mí me parece que esos son simplemente anécdotas de la política, ¿no? Uno de los eslogan en la marcha y de hecho en este tramo final de la campaña ha sido ni blanco ni viciado, no al narcoestado. Y ayer PPK en su mitin de cierre ha dicho, el narcoestado nos va a matar a todos. ¿Existe el narcoestado? ¿Hay una amenaza real? ¿Tú la percibes? Si Keiko gana, ¿nos van a gobernar narcos? Porque ya hemos escuchado que hay todo tipo de declaraciones de narcotraficantes del mundo, ¿no? Refiriéndose a lo fácil que era traficar con drogas en la época de Fujimori. Falta el Chapo nomás, porque ya la reina del sur, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, yo... ¿Cuál es ese riesgo? Si lo percibes, dinos cuál es. La verdad es que no lo percibo de manera distinta a la que lo he venido percibiendo en toda la, digamos, década, ¿no? En el sentido de que el narcotráfico en el Perú sí tiene una presencia tangencial en la política, pero fuerte, sobre todo en provincias. No es la de un gran cartel, aquí no tenemos un cartel de Sinaloa, ni lo que era antes el cartel de Medellín o el de Cali, con personas así específicas, pero sí hay demasiada imbricación que afecta a la política, pero tengo la impresión de que afecta casi a todos por igual. O sea, hay penetración en casi todos por igual. ¿En PPK también? Es probable que lo haya, porque ¿Hay algún indicio? no creo... hay algunas personas en la lista de PPK que creo que fueron candidatos que tenían acusaciones de lavado de activos. Ojo, el lavado de activos no necesariamente es narcotráfico, pero son indicios. Pero de la misma manera, yo creo que en el caso del fujimorismo, el tema del lavado de activos, de los cuales sí tienen acusaciones un poco más sostenidas,
van a tener que hacer unos deslindes mucho más claros para evitar que el estigma les pueda caer encima, porque es un mote bien difícil de sacárselo cuando no tienes el esclarecimiento de las cosas que tienen que venir alrededor de ese tema. El caso del señor Joaquín Ramírez, por ejemplo, tiene que ser dilucidado sin duda. A mí me parece que el reportaje que hicieron contra él adolecía de un error grave en periodismo. Si tú hablas de un audio, muestra el audio. Si no tienes el audio, ¿qué cosa pones? Un pata hablando de un audio. Eso fue. Sin embargo, los propios fujimoristas hicieron grandilocuencia con el tema cuando presentaron ese otro audio en el que, francamente... Claro, ha sido la campaña de los audios imaginarios o bambas, ¿no? O bambas. Porque en un caso es un audio que nadie ha escuchado y en otro caso es un audio adulterado. Adulterado. Entonces además, ninguno de los dos vale. Y que además, justamente como el primero en realidad no existía, no se había visto, yo creo que la noticia simplemente la levantaban por conceptos políticos que había contra Keiko, y el propio Klimper lo termina alimentando eso al sacar ese otro, no iba a decir nada, ese tema se está enfriando. Y entonces terminan envolviéndose en una vorágine sumamente complicada para ellos. Yo creo que cuando venga el tema de analizar los ingresos en las cuentas de los partidos que va a tener que hacer OMPE, ahí vamos a encontrarnos probablemente con algunas sorpresas. Ahora, ¿por qué siempre terminan los políticos sucumbiendo a esta especie de... investigaciones permanentes? A esta especie de complejo, no, a esta especie de complejo de periodista de investigación que todos se creen Ben Bradley, ¿no? Y parece que es una especie de síndrome que a muchos los aqueja. Bueno, es verdad, pero, a ver, nadie le gusta votar por un político deshonesto, ¿no es cierto? Por un político marrullero, y entonces los políticos hacemos esfuerzos por reclutar personas que sean honestas. Y tratamos de estigmatizar a otros al menor asomo de una pequeña mácula, y le damos con todo, porque es parte de la guerra política. Sucede en países así como el nuestro, que son bastante tropicales todavía en el término político, porque somos muy grandilocuentes en ese tipo de cosas, y también porque la prensa ayuda bastante, ¿no? Ahí sí hay una especie de hermanamiento prensa-políticos, porque temas que salen fuertes en la prensa, los políticos los llevamos a las comisiones investigadoras. Y cuando de las comisiones investigadoras surgen temas, la prensa está detrás de nosotros para que esos temas se filtren, como se llama, a la prensa. Y entonces estamos en una alimentación de escándalo tras escándalo, que creo que al final, si uno los analiza fríamente, la mitad de los escándalos que han tenido casi todos los gobiernos en los últimos años terminaron en nada. Eran más hojarasca que otra cosa. Ahora, ¿cuánto sirve a una democracia que estos escándalos ocurran en coyunturas electorales? Porque en otros países o en otro tipo de prensa, para que no haya sospecha de que el medio quiere direccionar al lector o al televidente, no se hacen justamente ese tipo de denuncias hasta después de la elección, cosa que acá parece impensable, porque acá ya todo el mundo sabe qué bandera tiene cada periódico y cada programa y cada canal, más o menos, ¿no? Pero eso es algo que Ricardo Uceda decía. ¿Cuál es la prisa del periodista de sacar una investigación inconclusa? Y la prisa son las elecciones. Son las elecciones, pero es que las elecciones suscitan en el lector o en el auditor una sensación de querer consumir el producto que ya no se da cuando hay elecciones. Por ejemplo, Ricardo Uceda es uno de los pocos periodistas que hace investigaciones que puedan ser largas, de largo aliento, pero son... Es la única manera. Es la única manera, ¿no? Entonces, si él se midiese en términos electorales, tendría que interrumpir cosas que todavía está esperando en materia de resultados, y al final le sale una cosa media chueca. Algunos hacen eso justamente por el titular, porque se suscita mayor atención en ese tipo de momentos. Yo creo que al final todas esas cosas irán cambiando a la medida que nuestra sociedad vaya madurando, no queda otra. Y la única manera de que una sociedad como la nuestra madure es que haya más democracia. Recién vamos a estar en el tercer o cuarto gobierno democrático. Me imagino yo que con una generación más ya tendremos un poquito de estándares más parecidos a los de los países desarrollados en todo este tipo de cosas, ¿no? Otro factor que resulta preocupante es esta especie de fiebre de los compromisos, ¿no?, firmados con medio mundo. No sé si fue Humala, que en su famoso juramento de San Marcos, ¿no?, con la Biblia y toda la intelectualidad presente, hizo una serie de promesas, pero ahora ambos candidatos han firmado compromisos por la democracia, compromisos con las Fuerzas Armadas, con los cocaleros, con los sindicatos, con los jóvenes, con los evangélicos, siguen firmas. ¿Cuánto valen estos papeles? Nada. Probablemente son típicos actos de campaña para tratar de mostrarse ante terceros como
aglomerantes, como convocantes. Y probablemente algunos de los que firmen esos pactos crean sinceramente que a partir de ellos pueden apoyar a una candidatura. Pero no he visto nunca que aquel que firma un pacto en nombre de un gremio logre que ese gremio masivamente responda a lo que él quiera. La gente al final vota por quien le da la gana. Y siempre el voto es disperso en materia de consignas. O sea, cualquiera que crea que pueda tener la posibilidad de hacer una consigna, la CGTP, la PEMIPE, la misma CONFIEP, no van a poder hacer pues ese tipo de consignas. Entonces esos son solamente actos de campaña como para mostrarse aglomerante. Y los pactos políticos, por lo general, terminan siendo solo electorales. En eso la ley electoral llama justamente a los pactos electorales. Pactos políticos, poquísimos, solamente cuando hay reparto de ministerios. Ahora, la candidata Keiko Fujimori ayer ha hecho una oferta algo desconcertante, ¿no? En una reunión con ganaderos, ha dicho que van a encontrar la regulación justa que permita que el precio de la leche sea adecuado para nuestros hermanos ganaderos. ¿De qué manera un presidente o el Poder Ejecutivo va a regular el precio de la leche? Sí, pues, bueno, yo creo que esas son las típicas demagogias que en campaña electoral se hace con tal de aglomerar, aunque sea pues los votos de los que te están escuchando en una sala, ¿no? Y esos son los errores que se van cometiendo por el agotamiento y el cansancio en el que están ambos candidatos ya en desesperación total. ¿Qué nos está total. ofreciendo? ¿Control de precios? Control de precios, o sea, que no lo va a poder cumplir, aunque lo quiera cumplir. Porque la propia Constitución que firmó su papá lo prohíbe, así que eso va a ser bastante complicado. Me parece que es justamente ya el parte de ese proceso de amarre a como dé lugar de segmentos económicos o sociales en la creencia de que te van a sumar. Seguramente ya lo dijo en una asamblea en donde habría pues unos, no sé, algún número importante de ganaderos y creyó que diciendo eso todos iban a votar por ella. Es una ilusión y es una ingenuidad pensar que eso pueda ocurrir de esa manera, ¿no? Se demoró demasiado Keiko Fujimori en separar a Joaquín Ramírez, en poner, digamos, esa mano dura que ella ofrece frente a la inseguridad o a la delincuencia en casa, dentro de su propio partido. Sí, claro, eso le afectó. Sí se demoró. Y además mostró cierta reticencia a hacerlo incluso, ¿no? El propio Ramírez tuvo que salir 3 o 4 días después en una declaración que podía haber hecho el mismo día o al día siguiente. Probablemente también algunos hayan pensado... Con plata. Lo del Cholo con Plata, que lo hizo el día jueves, pero podía haber salido el día lunes o martes. Pero ya esa la ha usado pues Toledo, Acuña, ya es una declaración un poco gastada, manida, ¿no? Un poco manida, sí. Pero el gasto político puede haberla afectado en ese momento y creo que el corolario ha sido justamente ese audio que se presenta justamente en el domingo siguiente, con lo que alargó el tema que quizá en ese momento se podría haber resuelto. La verdad es que, mira, Joaquín Ramírez es una persona que yo le he conocido en el Parlamento, me parece de lejos una buena persona, pero nunca lo he conocido como una figura política descollante en el Congreso. Entonces a mí siempre, y a muchos, nos sorprendió que fuera el secretario general del partido. Claro, que es el cargo más importante. Y que se supone que siempre está en manos de dirigentes políticos ya más o menos trajinados, reconocidos, con cierta trayectoria, ¿no? En el ámbito político. Supongo que él la habrá tenido, pero no muy pública, ¿no? No muy conocida. Y entonces, al momento en que salen estas cosas y él se pone a la luz, mucha gente no lo conocía. Y por eso es que no me pareció que en ese momento fuera un tema que los impactara demasiado, porque no se trataba de alguien o sea, no se trataba de Marta Chávez, de Luz Salgado, que son conocidas. Se trataba de un congresista que muchos ni sabían que era congresista. Uh-huh. Y entonces ellos mismos, en su desesperación, hicieron más grande el tema y eso creo que les puede terminar afectando políticamente. Ahora, yo no sé si eso afecte la estructura del voto que ellos tienen, porque el fujimorismo ha recibido duro y parejo durante años, y ahí tienes, o sea, sacaron 36% en la primera vuelta, lo cual quiere decir que a ese segmento importante de 6 millones de personas que han votado por ellos, no les importa pues que les digan esas cosas, ¿no? Y además, la identificación que dicen tener no es tanto por ella, eso sí seamos claros, si ella se apellida González, ¿no? Estaría ahí, ¿no? Está ahí porque se apellida Fujimori. Uh-huh. Y entonces, cuando tú le preguntas a los fujimoristas, ¿qué te dicen? No, es que Fujimori puso el colegio y cosas positivas del gobierno de él. Entonces, la identificación es con Fujimori. Y Fujimori está preso. Y esa gente está votando realmente por el que está preso. Y está preso por choro y por haber mandado matar. Esos son las... No les importa. No les importa.
están votando. Entonces, hay que entender un poco la psicología del Perú. Hay un buen artículo de Hugo Neira que trata de hacer un análisis sobre eso, o sea, ya en términos más sociológicos, de la psicología del peruano emergente, que siente que o sea, con su voto protesta un poco contra toda esa clase política de figurones de la televisión, ¿no? Ahora, ¿y no hay en la política peruana una especie de ritmo pendular, Mauricio? ¿No sientes que siempre terminamos, digamos, de una Villarán viene un Castañeda? Sí, ¿no? siempre estamos en eso. De García viene Humala, es como una especie de vaivén del que no salimos nunca. Siempre estamos en eso. Pero eso es consecuencia de la juventud de nuestra democracia. O sea, no es una democracia todavía cuajada, es la última democracia del continente. Es como si el elector se cansara de algo y dijera, vamos a variar. Y siempre se cansa. ¿No? Y siempre vamos a cambiar de sabor. Sí, y eso ocurre en democracias más avanzadas cada década o cada 15 años, pero en nuestro país cada 5 años. Yo creo que eso, digamos, lo que ha hecho es dinamizar un poco más la política, hacer que haya más partidos, hacer que sea mucho más grandilocuente la política, y ha afectado a los partidos sin duda. A nosotros nos afectó, porque nosotros éramos un poco la antinovedad, ¿no? La gente quiere novedad y claro, nosotros no somos una antigüedad. Y aunque dijéramos hemos hecho un buen gobierno, y yo he venido sosteniendo en todas partes que es el gobierno que más redujo pobreza, etcétera, bueno, está bien, te podrán aplaudir por eso, pero no votan por ti porque queremos lo nuevo. Ese siempre pues una sensación Ahora, curioso que propia. el fujimorismo sea lo nuevo, ¿no? Es que, bueno, Keiko tiene 40 años, pues, ¿no? Ahí hay en esa combinación de fujimorismo combinado nuevo con viejo. Es curioso, es bien curioso, ¿no? Ahora, hemos visto que a Verónica Mendoza prácticamente la han tenido que agarrar el cuello para que, para que apoye a PPK. A Alfredo Barnechea también, pero no lo han conseguido, no le han sacado una confesión. ¿Y Alan García? Bueno, él ha decidido no hacer ningún pronunciamiento, ¿no? Y nos recomendó que en lo posible nosotros tampoco lo hiciéramos. Pero ha sido imposible, por lo que veo. Es imposible para nosotros, porque nosotros estamos siempre pues en medios de comunicación y permanentemente, ¿no? Pero tú que lo conoces tantos años. Pero sí, partidariamente lo hemos hecho. O sea, claro, pero tú que lo conoces tanto tiempo, a Alan, ¿por quién votará? Es difícil adivinar eso. No me voy a aventurar a una circunstancia como esa. Él es amigo personal no diría, ha sido alumno de Kuczynski, le dice profesor. Y cuando ha sido presidente han tenido conversaciones varias veces, ¿no? Eso te podría dar un indicativo, pero es una lectura que yo simplemente hago en función de un criterio como ese, ¿no? Pero también durante el gobierno el segundo gobierno de Alan, la bancada fujimorista, digamos que sí, se portó legalmente. Se portó bien. Se portó bien. Entonces, mejor preguntémosle a él, pues si tiene cualquiera de las dos variables, yo no sé cuál podría ser. Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará el economista Pablo Secada. No se vayan, es Plan B. Estamos de regreso en Plan B y ahora vamos a conversar con el economista Pablo Secada, que nos visita nuevamente. Bienvenido de vuelta, gracias por estar aquí. Gracias, Beto. Vamos a evaluar la campaña de ambos candidatos como si hubiera acabado. Vamos a hacer ese ensayo, porque de hecho tú eres un observador agudo y a estas alturas se están jugando prácticamente voto a voto. No podemos hablar de encuesta, pero la verdad que esto del secreto de las encuestas es una tontería porque todo el mundo sabe cuáles son. Bueno, lo sabe un grupo y hay otro grupo muy grande que no. Me parece una ley totalmente anacrónica, equivocada, ¿no? Que vuelve la información una especie de producto elitista, ¿no? Y empiezan juegos en que dicen, ¿no? Minpao tiene no sé qué, ¿no? Kentucky tiene no sé cuántos, ¿no? Porque además y distorsionan los números, ¿no? Se presta final, para eso, claro. Hay una encuesta que ha salido en las redes ayer y es mentira. Falsa, ¿no? Sí. Y bueno, hoy sí hemos tenido acceso a algunas, hoy día han habido algunas cifras, la gente se muere de ganas de saber, no le vamos a decir nada, no se puede, está prohibido. Tú has trabajado para PPK. Sí. Y lo conoces bien. Lo conozco de esa campaña y lo conozco un poco de antes y de después, ¿no? Sí, pero en esa campaña fue una cosa un poco más activa. Empecemos por analizar su performance. ¿Qué sientes que ha hecho bien? No, de los dos, a mí me sorprende que no hayan compartido una visión de país. O sea, el elector promedio cree que los políticos son mentirosos, son deshonestos, no se preocupan por ellos. O sea, la visión del político es pésima, digamos, ¿no? Entonces, si tú empiezas a discutir cómo vas a hacer para que hayan más carreteras, es una cosa medio abstracta, que no sé si a mí me va a beneficiar o no.
Pero la visión de país es algo con lo que te puedes enganchar. Y el voto sin partidos y más en segunda vuelta es un voto emocional. Entonces, no es pues racionalizar cosas o dar mensajes complicados. Es todo muy simple, ¿no? Y la visión de país es esencial, ¿no? ¿Qué país tenemos y qué país queremos, ¿no? ¿Cómo es nuestra visión del Perú de acá a 20 años, vamos a decir, o a 30 años, o a 40 años, o yo qué sé, ¿no? Tu hijito, ¿qué país va a vivir, ¿no? Y eso no lo han dicho. Y yo le he Ninguno de escuchado, los dos. en mi opinión, ninguno. De hecho, en el primer debate miden en una encuesta quién tuvo una visión de país mejor y dicen que Pedro Pablo, pero yo no considero que ninguno de ambos transmitió una visión de país correctamente, ¿no? Entonces, ese es un comentario. Otro comentario es, ya hacen muchas elecciones en que se hacen muchas encuestas y mucho focus, los mismos grupos. O sea, Pedro Pablo por su lado y Keiko por su lado. Entonces, tú haces una encuesta que te ubica y después haces grupos focales, o sea, juntas a 200 personas y les sueltas imágenes, les sueltas ideas, les sueltas audios y vas recogiendo sus opiniones. La gente no sabe, pero a veces frases célebres en un debate vienen de ahí. Una señora de 60 años se le ocurrió una manera de decirlo y lo dijo y la campaña lo recoge. ¿Cómo ha cambiado Pelona? Por ejemplo, ¿no? ¿O no ha cambiado, no? Según el caso. Keiko ha estado midiendo muy seguido. Muchas de las frases que ha hecho Keiko en cierres de debate, en debates, han sido medidas. Eso muestra que tiene dinero, digamos, porque está haciendo grupos focales y encuestas continuamente. Y cuando hablas con las encuestadoras, y a veces ellos sueltan preguntas que no publican, resulta que después de unos días Keiko estaba haciendo las mismas respuestas a esas preguntas, digamos, ¿no? Eso muestra que estaba utilizando mejor la información y eso habla bien de la organización de su campaña, ¿no? Ahora, hay otro rasgo que mostró Keiko del saque, del debate de Piura, y que pareció haber agarrado un poco descolocado o tercio al candidato PPK, porque digamos que le salió el barrio, ¿no? Le salió la esquina. Claro. Y a PPK lo dejó un poco helado, ¿no? No supo cómo reaccionar. ¿Sentiste eso? Sí, hay eso. Otra cosa que hace ella con mucha frecuencia es que te dice cualquier cosa. Digamos, ahorita están diciendo que Pedro Pablo tiene vínculos al narcotráfico. O sea, con la semejante cola de rabo de paja ¿Pero que eso tiene. quién lo ha dicho? Eso lo ha dicho Spadaro ayer, ¿no? Ajá. Entonces, y Thaís hoy día, Luis y Thaís hoy día. Pero en el mismo posible. debate te dice una, te dice dos, te dice tres. Entonces, ¿qué hacía Pedro Pablo? Le tenía que responder y le respondía. Ahí no se responde. Keiko le ha enseñado qué se dice. Se dice, lo niego tajantemente. Y te cambias de tema, ¿no? Porque si no te pasas todo el debate Claro. diciendo que no. Rechazo. No, claro, Ya lo está. rechazo tajantemente y se acabó. Y después una la puedes responder para desacreditarla. Después puedes hacer una nota de prensa. Porque pierdes el tiempo, ¿no? Pierdes el tiempo. Defendiéndote. ¿no? Claro. ¿no? Otra cosa que yo no entiendo por qué no hacen los políticos, que ahora se puede hacer hasta con celulares. Tú puedes aterrizar las propuestas. Si tú estás hablando del agua, ¿por qué no sacas una señora, por ejemplo, en Montecristo, en San Juan del Lurigancho, que no tiene agua? Señora, ¿y usted cómo hace con el agua? Bueno, yo bajo el cerro. ¿Y cuánto le toma bajar? 40 minutos. ¿Y cuánto le toma subir? 2 horas. ¿Y cuánto le venden de agua? Tanto. ¿Y cuánto vale el agua? Por si acaso, señores, es el 12 veces lo que usted paga, ¿no? Y me puede enseñar el bidón de agua, y el bidón de agua está todo lleno de bichos muertos, ¿no? Y señora, ¿y cómo es el baño acá? Bueno, el baño es un silo. ¿Silo? ¿Qué es un silo? A ver, enséñeme, ¿no? Entonces, tú hablas del agua, pero le muestras a los peruanos una situación que no es común Claro, ese de va. todos, ¿no? ¿No? Entonces, eso se puede hacer ahora, podrías hacerlo a la vez en un montón de sitios del Perú. Podrías tener a Techito Bruce en un lado, podrías tener a Vizcarra en otro, a Meche en otro, a Pedro Pablo en otro. Y la voz de las soluciones sería la de Pedro Pablo. Además, siendo el agua, digamos que la obsesión. Es un Pedro gran Pablo, tema ¿no? de él, ¿no? Claro, su ONG. Pero el agua, sé yo. ¿qué es? El agua es niños desnutridos, el agua es niños que no entienden, el agua es niños que después no tienen mejores trabajos, ¿no? Entonces tú no dices que vas a poner agua, tú dices que tu hijo va a tener trabajo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la manera de hacer campañas modernas. La verdad es que ni la campaña de Keiko ni la campaña de Pedro Pablo han sido la gran cosa, ¿no? Han sido campañas ahí nomás, ¿no? Keiko ha hecho un trabajo, pues, de muchos años, pero tiene más que nada el aura de su padre, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que gana. Ahora, claro, en términos estrictamente cronológicos, Keiko le lleva 9 años de campaña. No, por eso, y los O últimos sea- 5 han sido muy intensos, ¿no? Y como te digo, una campaña profesional. Te cuento un dato. Hay funcionarios de la campaña de Keiko que están asociados a los señores que eran publicistas, marqueteros, a los manipuladores, digamos, de los 90s.
son socios de ellos y están en campaña hoy ¿De quiénes día. estamos hablando? ¿Te acuerdas cómo funcionaba? Tú tenías a Mankiewicz que te hacía las encuestas en Mayéutica, ¿no? Y después tenías al publicista que era Borovio y tenías a Olaya que era el de los diarios. Tenías un equipo pues moderno, Sí, ¿no? bueno. De Y manejo llamémoslo de así. opinión pública o de Llamémoslo campaña en los 90s. Bueno, esos señores están presos o corridos, ¿no? Pero tienen socios que están en la campaña hoy día. Entonces te das cuenta, tienes una continuidad de formas de manejar a la opinión pública que tiene 20 y tantos años. Ahora, en términos de cómo se ve cada grupo a los ojos del elector, nos ha dicho Mauricio Mulder hace un rato, ha confesado amargamente que Lourdes Flores no le sumó. Entonces estaba ahí, los he escuchado. Sí. La propia campaña de Alianza Popular a mí me pareció pues terrible, ¿no? O sea, tenías a Alan al que la gente aborrecía, ¿no? Haciendo campañas al estilo de hace 30 años, ¿no? En un podio alto, en un meeting, ¿no? En el que los que van son gente afín o gente de la campaña. No eran tantos de la campaña porque no se llevó en buses a toneladas de personas. O músicos o cantantes también, ¿no? Músicos o cantantes con las estrofas de los hidalgos caballeros y de los plebeyos. Y que ese es el país que ya no existe, ¿no? Lourdes caminando muy fuerte por todo Lima, yendo a reuniones organizadas por pepecistas, reuniones en las que a veces habían 200 personas, ¿no? De los cuales 100 eran pepecistas. O sea, a mí me parece que la maltrataron, ¿no? Saber si sumó o no sumó, tendrías que hacer encuestas, tendrías que hacer focus, tendrías que analizar números. Claro, ¿no? pero eso ya es historia, digamos. Sí, es historia. Hablemos de lo que es ahora la PP Combi. O sea, toda la gente que se ha subido a tratar, no de que gane el PPK, sino de que pierda Keiko. Que ese es otro error grave, ¿no? Tú no vas a ganar una campaña con anti, ¿no? Pero la campaña es anti. La Es campaña es, totalmente pero anti. tú te puedes disociar de una campaña anti. Tú puedes decir, miren, hay gente que tiene eso lo motiva, ¿no? Yo no creo que se construya un país con una campaña anti. Ella tiene 73 congresistas, tenemos que extender las manos. La mitad de los peruanos no pueden votar por una mafia. Hay miles de maneras de salirte del anti, digamos, ¿no? Hace 2 semanas vi unas chicas en la tele sin sostén y sin polo, digamos, hablando del aborto. Mira, Con pintura roja, ¿no? yo comparto algunas de sus posiciones, pero reconozco que son muy impopulares. Y si en el otro lado tienes a un grupo de evangélicos alineado con Keiko, o sea, te estás disparando en los pies en serio, porque esos señores van a predicar los domingos que eso es el Satanás y que hay que votar contra ellos, ¿no? Y además predican en un estadio, ¿no? de miles de O personas. sea, los cines antiguos, ¿no? Todos los Sí, cines claro. antiguos donde entran 2.000, 3.000 personas y esas personas salen y se lo repiten a toda la vecindad del Chavo y terminas difundiéndolo en 20.000 personas, ¿no? Salen y votan. Pero es una cosa de locos, ¿no? Entonces tú dices, mira, eso es una agenda muy chévere en Noruega, ¿no? O sea, yo creo Suecia. eso, yo estoy de acuerdo con eso, puedo escribir artículos sobre eso, pero no voy a salir a hacer campaña con esos gestos y con esos mensajes, ¿no? Claro, y tristemente podemos decir lo mismo con los temas de igualdad de derechos y libertades civiles. Pues es lo mismo, pero es somos lo un país mismo. muy conservador, ¿no? Somos, o sea, no hemos transitado al Homo sapiens todavía, pues entonces, ¿qué pretendes, no? Pero claro, esa discusión yo la puedo tener ahora acá y no tengo ningún problema, digamos, Sí, claro, y yo la he pero tenido ¿quién nos escucha? consistentemente. Pero si estás enfrentando a Keiko, que al arranque tiene 2/5 de la votación, ¿no? No es una cosa muy prudente, ¿no? Ahora, la otra fortaleza de PPK que yo siento que no ha sido aprovechada adecuadamente es que es economista y que la gente quiere saber cómo va a vivir mejor con la poca plata que gana. No he sentido, salvo en el último debate, a lo largo de la campaña no he sentido No, ese peso diferencial. Es economista y es financista. O sea, hay muchos acá que están trabajando en políticas públicas, han estudiado economía y trabajan en políticas públicas, pero no saben nada de finanzas. Él sabe de finanzas mucho. O sea, él fue un precursor de la banca de inversión en Asia, emisor de los primeros bonos de Corea, Taiwán, de las primeras privatizaciones de los países que estaban en pleno milagro, ¿no? De eso nadie lo sabe. Eso no se sabe, ¿no? Después, el fondo de capital privado que hace es un fondo que invierte en empresas que son medianas. No son empresas listadas en bolsa, son más chicas, ¿no? Asumen más riesgo, pero son fondos que tienen que analizar empresas que no tienen mucha información, como la típica empresa peruana, digamos, ¿no? Entonces, eso se usa en campaña, no diciendo lo que yo acabo de decir, que es su currículo, sino aterrizándolo en propuestas, ¿no? Te pongo un ejemplo. El Perú no está invirtiendo en innovación de, por ejemplo, la maca. Si el Perú empieza a invertir en innovación de la maca y se descubre acá una pastilla de maca que te desinflame la próstata, atacas un mercado de $1.000 millones de semillas de palmeto
que no hacen nada con la próstata. Esto es gracias a Luis de Estéfano, lo que te estoy diciendo. Eso se puede vender facilito, ¿no?, en campaña. ¿Y qué le estás diciendo a la gente? Que van a haber 10.000 hectáreas de maca en la sierra. O le puedes hablar de la quinoa. Acá andamos llorando que la quinoa se la han llevado. ¿Sabes en cuántos países se siembra quinoa? Ya en más de 40. En una universidad en Holanda, en Wageningen, se está investigando quinoa y a nosotros nos da pena y nos sentimos ultrajados. Nosotros podríamos hacer semillas de quinoa en 20 a 25 valles del Perú, claro, y venderle semillas a esos países. Pero te das cuenta, somos raros, pues, ¿no? No nos ocurre. Entonces, ¿por qué no le vendemos eso a la gente? ¿Eso qué es? Desarrollo de la gente más humilde. Eso es quinoa, eso es maca, eso es la gente ultra pobre. Entonces tú sales y dices, esto se siembra ahí viven estas personas en este departamento, en este valle acá al costado. Yo no conozco el Perú como Fernando Belaúnde, que te repetía de memoria las cuencas, claro, y los valles. Ríos, sí. PPK tampoco, pero ciertamente está mucho más cerca de Belaúnde que yo. Él te puede explicar bastante la geografía del Perú. Entonces, ¿por qué no asocias lo de la maca con la innovación, con los valles, ¿no? Keiko es una persona muy aplicada. Yo he ido con Keiko de viaje, le he visto leyendo papers de Grade, por ejemplo, y subrayando y tomando nota, ¿no? Como las amiguitas que yo tenía del Villa María, ¿no? Ponían rojo, verde, acá amarillo, dos rayas diferentes, pero diferentes resaltadores, el amarillito, el celestito, ¿no? Así es Keiko, ¿no? Claro, es chancona. Es chancona, sí. Entonces eso se le ve en campaña, ¿no? Se le ve que está diciendo un libreto, ¿no? No se le ve que se le están saliendo ideas nuevas, que ella está... Pero Pablo tiene esa capacidad. Yo no puedo entender cómo fue el debate, a leer, a trabarse. A él le tenían que poner 4 ideas y que él hablara nomás, si es lo que él hace siempre, ¿no? Entonces sí es una campaña curiosa. Una reflexión importante, la política está muy venida a menos y tenemos que hacer esfuerzos, posiblemente con Keiko a cargo o con Pedro Pablo a cargo. Ninguno de los dos parece darle mucha importancia a la política, ¿no?, por rehacer la política, porque hayan partidos, porque hayan leyes electorales modernas, ¿no?, porque los Joaquines Ramírez no entren a la política, pero ni para verla en la tele desde la cárcel, ya digamos, está, ¿no? Demasiado tarde. Oye, mira, en el Congreso del 2006 habían 15 congresistas vinculados al narcotráfico. Datos del Comité de Drogas del Departamento de Estado, perdón, del Senado de los Estados Unidos. Entonces, eso que dicen, vamos a volvernos un narcoestado. Valdés mandó matar a un periodista, el exalcalde de Pucallpa, claro, y era un renarco. No pasó nada. Ahí metidos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en todos lados. Entonces, ¿qué es eso que vamos a hacer un narcoestado? ¿Qué más narcoestado podemos ser? O sea, tenemos jueces, fiscales, congresistas, secretarios generales. ¿Qué más podemos tener? O sea, el presidente podría ser narco y podría ser pues como Maduro, que acaba de decirle a la OEA que se meta la carta ya sabes dónde. Entonces seríamos como una película de Sacha Baron Cohen, digamos, ¿no? Pero en verdad, ¿no? Borat. Claro, no, Drogat, ¿no? Pero o sea, ¿qué más puede ser? Está metido hasta en la sopa. Por otro lado te dicen, no vamos a ser México. No, no vamos a ser México. México controla la distribución de prostitución, de heroína, de cocaína, de marihuana, de morfina, de juego, de todo. No tiene nada que ver ser un productor que exporta a Europa con ser México. No tiene nada que ver. Entonces la gente tiene que poner las cosas en perspectiva, pero el hecho es que el narcotráfico está metido en la política porque... Hace buen rato. Evitas, ¿no?, al estar en la política que afecten tus intereses. Es así de simple, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Esto es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B. Conversamos con el economista Pablo Secada. Pablo, si el ganador, no digamos quién, para no ser pitonizos, te pidiera unos pocos consejos de tu modesta experiencia para comenzar el 28 de julio. O sea, hay ciertas cosas que puedes hacer que no generan mucha resistencia política. Esas, haz todas las que puedas, digamos, ¿no? Di el ejemplo de la innovación y la maca, ¿no? ¿Quién te va a decir que no, digamos, ¿no? ¿Quién se va a oponer? Y es tan poca plata que da pena que no lo hagan, digamos. Vale como $1,500,000 tener un laboratorio decente. Mencioné a Luis de Estéfano, para que él arme su laboratorio tuvo que ganarse un montón de concursos. O sea, mandarse acá un concurso, allá un concurso, y fue juntando platita y ahora tiene su laboratorio. Eso debería estar ahí, ¿no? Y lo ideal es que tengan laboratorios para todos los científicos, para que estén juntos, para que conversen, para que intercambien ideas, para que cuando viene uno de afuera todos lo vean, yo qué sé, ¿no? Ciencia, ¿quién está pensando en eso? No creo que Modesto Montoya y mucha gente más, ¿no? Pero los candidatos estará pensando en pero eso. Mi punto es, nadie está en desacuerdo con eso, ¿no?
Hay otras cosas mucho más complejas, porque, por ejemplo, si tú haces un programa de infraestructura serio, vas a evitar que gobernadores, funcionarios de los ministerios, alcaldes, funcionarios de etcétera, etcétera, cobren coimas, ¿no? Y roben haciendo britas, ¿no? Entonces, eso te genera mucha resistencia, ¿no? Hay otras cosas que generan resistencia en los mismos partidos que han ganado, digamos. Una reforma electoral genera resistencia en los dos partidos que han ganado por razones distintas, digamos. En Keiko, porque ellos son pues la antítesis de un partido político, digamos, ¿no? En Pedro Pablo, porque un partido como Pedro Pablo, digamos, sin trayectoria, sin ideología, sin bases, no sería un partido, no pasaría por una reforma electoral moderna, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué hago? La reforma electoral es imprescindible y deberías gastar capital político en tratar de hacerla. La reforma política es imprescindible, ¿no? La reforma judicial es imprescindible. Imagínate hacer una reforma judicial que elija a jueces probos y les diga, señores, salgan de donde están, vénganse a este otro sitio de la ciudad de Lima, ¿no? Para que no se contaminen, van a ganar otro sueldo y van a tener una carrera de servicio civil, ¿no? Y confío en ustedes, ¿no? Y Bueno, eso sería una maravilla, pero imagínate eso, o sea, 43 de 73 congresistas de Keiko están investigados, denunciados. 43 de 73. Tengo la hoja de cálculo de Excel, uno por uno, con vínculos a las denuncias. Denuncias periodísticas o denuncias fiscales. ¿Tú te imaginas a esa bancada decirle, mira, vamos a elegir a los mejores jueces y los mandamos a otra parte de Lima y empiezan ganando el doble y se pueden ir a ganar el cuádruple? O sea, te van a decir que están tomando cámara escondida, ¿no? O sea, claro, están burlándose de mí, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que haría es, gastaría capital político en las reformas realmente importantes y pasaría a todas las reformas que no generen resistencias, ¿no? Te pongo otro ejemplo. El Perú tiene 60 fondos en los que hay 73.000 millones de soles que el Tesoro ha ahorrado, incluyendo todo el canon. Deja el canon afuera, porque tiene nombre y apellido. El resto de dinero, ¿por qué no juntas 2, 3 fonditos y haces un fondo que se llama el Fondo Perú? Y el Fondo Perú te financia innovación, el Fondo Perú te financia un plan de infraestructura, el Fondo Perú te financia un plan de transporte urbano en Lima, Trujillo, Arequipa, para hacer las cosas bien. Porque ¿qué pasa con los programas de infraestructura? Están tan mal diseñados por los sectores y proinversión que cuando salen al mercado, los concesionarios que vienen son los sospechosos usuales, los peruanos, los brasileños y ahora último, a Dios gracias, los españoles. Pero los franceses no vienen, los italianos no vienen, los canadienses no vienen, los gringos no vienen, los ingleses no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque los diseños son paupérrimos, ¿no? Claro. Su gerencia de riesgos no se los aprueba. Entonces, en la campaña no se discuten mucho las cosas de fondo. Ningún equipo está pensando en las cosas de fondo. Te salen y te muestran figuritas, te muestran espejitos, ¿no? Y te dicen en salud, y te listan una serie de cosas. ¿Que quién la ha dicho? Un patita, ¿no? O sea, en uno de los dos lados, para no estar denigrando a ningún lado, había un patita que salía en la tele. Le he preguntado a la OPS quién es el patita, no saben. Los del Banco Mundial no saben. Los del Ministerio de Salud no saben. Ese que hizo la chamba. Un pata, que, o sea, sabe de salud porque es médico, ¿no? O sea, no es un especialista en políticas públicas de salud. Pablo, el tiempo nos gana. Yo quiero robar 30 segundos para hacer una queja. En realidad, estoy haciendo un seguimiento periodístico de un caso judicial y quiero hacer un llamado a la presidencia del Poder Judicial y más específicamente al órgano de control de la magistratura, porque el caso que estoy siguiendo de cerca, no diré cuál es, tiene ya 5, no exagero, 5 audiencias frustradas. Estoy refiriéndome al juez Aurelio Pardo del Valle, presidente de la primera sala penal para reos en cárcel de Lima Norte. Este señor cita acusados, cita testigos, cita abogados a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, 9 horas más tarde, la sesión ni siquiera se ha abierto y viene suspendiendo la sesión ya 4 veces. Lo estamos mirando, doctor Pardo del Valle. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Hasta mañana. Chau.